todos, bienvenidos a Eficiencia. Hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante, el concepto de pH. Además es muy útil en la vida diaria, ya que podemos ver pH neutro en este caso, por ejemplo en jabones, en champús, para saber qué significa. También lo vamos a tener que utilizar a la hora de controlar el agua de nuestra piscina. El test de control de agua tenemos que ver el pH, tenemos que regularlo. ¿Por qué? Pues porque va a condicionar la existencia de vida y por tanto la proliferación o no de microorganismos en ella. Antiguamente, en la era de la alquimia, y hasta bien entrado el siglo XIX, el único modo de saber si una sustancia era ácida o básica, que es lo que va a realizar el pH, lo que nos va a indicar el pH, era mediante el sabor. Lo que hacían es que la probaban, bueno, la diluían si era muy corrosiva, la probaban, que tenía sabor a vinagre, era ácida, que tenía sabor a sosa, era básica. Como veis, esto es una medida cualitativa que no ayudaba mucho, simplemente para diferenciarlo. Si queremos trabajar con reacciones químicas, nos hacen falta medidas más concisas. De modo que para medir esa acidez, la medida de la acidez de una solución, de una disolución, fue Sorensen, un danés, el que introdujo el concepto de pH. ¿Y qué es esto de pH? Pues significa potencia de hidrógeno. Potencia de hidrógeno. Y de ahí la P y la H de pH. Y esto de potencia de hidrógeno hace referencia a que por esa época fue este concepto, lo introdujo Sorensen en el año 1909, y por esa época la teoría predominante era la teoría de ácidos bases de Arrhenius. Esta teoría decía que en disoluciones acuosas los ácidos se van a disociar dando protones, que son por tanto los responsables de la acidez. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ácido como el ácido clorhídrico en disolución acuosa, lo que va a ocurrir es una disociación del mismo produciendo ion cloro en disolución más el protón, el ion hidrógeno, también en disolución. Y este ion hidrógeno es el responsable de la acidez. Por eso de potencia de hidrógeno, potencia hace referencia a la cantidad, de modo que a más concentración de hidrógeno, del ion hidrógeno, va a ser más ácida la disolución o más ácido el medio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a utilizar no la teoría de Arrhenius para hablar de pH, aunque esa fue la original, el nombre de pH, sino una teoría más actual, se amplió posteriormente a la introducción del concepto de pH, una teoría para tratar los ácidos y las bases, que es la teoría de Bronsted, otro danés, Bronsted, Lowry, un inglés. Estos científicos llegaron de modo independiente a la misma conclusión, y es que efectivamente vieron que el protón es demasiado pequeño como para poder permanecer en estado disuelto, para que lo puedan mantener los dipolos de agua de un modo disuelto, de modo que no puede estar como tal, sino que va a estar hidratado. Así la reacción anterior o la ecuación anterior quedaría de la siguiente manera. En realidad el ácido clorhídrico, al disolverse en agua, lo que hace es que una gran cantidad de estas moléculas le van a dar un protón, van a ceder un protón, ceden un protón al agua, esta reacción estaría en equilibrio, quedando un ion cloro más un ion hidronio. Y este ion hidronio es el que va a darle el carácter ácido a la disolución, se llama ion hidronio. De modo que es a más concentración de estos iones hidronio cuando
la disolución va a ser más ácida. Y este concepto un poco más actual es el que nosotros vamos a introducir porque es el que se utiliza. Por lo tanto, el concepto de pH hoy se basa en la concentración de iones hidronio en disolución. Por ejemplo, en el agua pura. En agua pura se puede medir experimentalmente y la concentración de iones hidronio es 0,0000001 mol por litro, es decir, molar. Esto es lo mismo que 1 por 10 a la menos 7 molar. Como veis aquí hay demasiados decimales. Muchos, demasiados decimales. ¿Y por qué demasiado? Porque si nosotros queremos realizar operaciones, van a verse complicadas simplemente por la cantidad de decimales que hay ahí. De modo que para facilitar los cálculos, a la hora de trabajar con medidas de acidez, fue por lo que Sorensen introdujo este concepto, que no es más que, tanto el concepto de pH es el logaritmo cambiado de signo, es decir, el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de, él la dio en principio, la concentración de hidrógeno, nosotros, ion hidrógeno, nosotros lo vamos a ver con la concentración de iones hidronio. De esta manera, por ejemplo, para el agua, que hemos visto aquí, que es la concentración en agua pura, el pH del agua pura, vamos a borrar por aquí, va a ser igual a 7. ¿Por qué? Pues esto simplemente aplicamos eligió un modo para quitarse, o una operación matemática para quitarse decimales y poder trabajar con números enteros, que es mucho más fácil. Entonces, en este caso, sería el logaritmo negativo en base 10 de una potencia en base 10 elevado a un exponente es el exponente. De modo que en este caso es, no el logaritmo negativo, sino el logaritmo normal. En este caso es el logaritmo de 10 elevado a menos 7 es menos 7. ¿Por qué le ponen el valor negativo antes? Pues porque ella sabía de lo que estaba hablando. Sabía que esas concentraciones iban a ser muy bajas, iban a tener un exponente negativo, pues simplemente para quitarse del medio ese signo negativo y facilitar aún más los cálculos, de modo que menos por menos 7 es 7. Como veis, esto es simplemente una artimaña, podríamos decir, para tener, en lugar de una expresión con tantos decimales o tan incómoda como esta, tener un número entero, 7. Por lo tanto, el valor de pH del agua pura es 7. Ese valor, 7, va a ser el valor considerado neutro. Es decir, eso va a ser un pH neutro. Todo lo que se acerque a ese valor 7 o que tenga un valor 7 va a ser va a tener un pH neutro. Bien, vamos a ver otro ejemplillo para ver algo o una concentración ácida y una concentración básica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una concentración como los iones hidronio, hemos dicho que son los responsables de la acidez, una concentración mayor de iones hidronio correspondería con una disolución ácida, ¿no? Vamos a ver con qué pH o qué pH debería tener. Por ejemplo, 10 a la menos 5 molar. Y diréis, uy, eso es todavía muy pequeño. Ya, pues son dos decimales de diferencia. Es decir, es 100 veces, esto sería igual a 0,00005 molar. 100 veces mayor que la del agua pura. El pH sería igual al menos logaritmo en base 10 de 10 a la menos 5. Como hemos visto, eso sería igual a menos 5, que es igual a 5. Luego, en este caso, una concentración mayor de iones hidronio nos daría lugar a un pH más bajo. Luego, pH más bajo de 7 serían ácidos.
Si esto lo consideramos el valor de 7 neutro, todo lo que tenga una concentración mayor de hidrógeno será ácido. Por lo tanto, como veis, un valor de pH más bajo va a ser ácido. ¿Qué ocurrirá cuando la concentración de hidronios es menor? Por ejemplo, si antes hemos puesto 100 veces mayor, vamos a poner ahora 100 veces menor. 10 a la menos 9 molar. Pues como os podéis imaginar, el pH va a ser 9 en este caso. Logaritmo en base 10 de 10 a la menos 9. Esto es menos 9. Esto es 9. Resumiendo, y por ver claro esto y para que no resulte lioso, porque a veces mi alumno he visto yo que hay confusión con esto. Pero si es que esto es mayor, hay más concentración, ¿por qué el pH es más bajo? Bueno, lo tenéis aquí, es fácil, no hay más que seguir razonamiento. Además, fijaros que la operación matemática es súper sencilla. Y tener en cuenta que lo único que buscaba Sorensen es tener un modo fácil de lidiar con esas concentraciones tan bajas, que no tuviesen tantos decimales. De modo que si nosotros ponemos aquí una tablita, vamos a poner con este otro color, en el cual vamos a marcar los pH. Por ejemplo, vamos a empezar con nuestro pH neutro. Vamos a poner aquí una banda para simular esas bandas de papel tornasol que sirven para medir el pH con el diferente color que tenga. Bueno, 7 sería el pH neutro. Estamos hablando de pH. Todo lo que esté por debajo de 7 hasta 0 va a ser ácido. Y todo lo que esté por encima de 7 hasta 14 va a ser básico. El pH 7, os digo, es neutro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para los seres vivos, el pH tiene que o debe estar en un rango muy cercano al neutro. De otra manera, no podrían vivir. Tanto los seres vivos van a tener un pH con un margen relativamente estrecho para que puedan desarrollarse. De modo que necesitan regularlo, ese pH de alguna manera, para que no se escape de esos márgenes, y lo hacen gracias a una cosa que se llama, un sistema regulador que se llama sistema, pues hay varios sistemas tampón, al cual le voy a dedicar otro vídeo. Bueno, pues es todo respecto al concepto de pH. Espero que haya aclarado vuestras dudas. Si es así, dadle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.